Cuando queráis. Empezamos. Vale. Son las 4. Vale, fenomenal. Aquí ya hay gente dentro. Quedamos en que se va a quedar grabado, ¿vale? Para luego lo podemos colgar en la plataforma de formación y lo difundimos por redes. Sí, está grabando, de hecho. Soy yo panelista y está grabando. Entonces, bueno, lo primero, buenas tardes. Daros la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas y, por supuesto, a John, a Emma, a Cristina y a Andrés por conectarse a las 4 de la tarde, que no es el mejor horario, pero bueno, después de haber trabajado por la mañana, lo hacemos encantados todos. Entonces, pues eso, daros la bienvenida. Os presento un poco a las personas que tenéis para poder preguntarles y os digo cómo podéis preguntarle. Como no sabemos cuánta gente se puede conectar y puede ser un poco lío de micrófonos, a mí me parece que la manera más sencilla es hacerlo a través del chat. Si preguntáis en el chat cualquier cosa, hay también una opción que es de preguntas, pero tengo que estar moviendo las dos. Entonces, si vais preguntando por el chat, fenomenal. Yo voy recogiendo las preguntas que vayan surgiendo y se las voy trasladando a ellos, ¿de acuerdo? A las personas que están para responderos a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Yo estoy como moderador y no os voy a contestar nada. Entonces, Bueno. os presento, a ver, os digo cómo los tengo yo en la pantalla. Tengo a John Jordi Urdiroz, que es R2, si no me acuerdo mal, R2 del Hospital Universitario de Navarra. Y bueno, a mí me han hablado muy bien de él, es su jefa, entonces podéis hacerle todas las preguntas que queráis. Como R2 quizás tenga la parte más reciente de la elección, de todo lo que tiene que ver con sus motivaciones para elegirlo y también, bueno, pues las primeras impresiones que ha tenido en la residencia. Después yo tengo debajo de John a Cristina Tejera. Cristina Tejera es casi residente. Es adjunta en el Hospital Universitario de Ferrol y es lo que nos consideramos en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición una endojoven, ¿de acuerdo? De hecho, pues está muy metida en ese grupo de endojoven que son pues adjuntos en un momento de carrera profesional en la cual pues hay una motivación muy alta y pueden aportar yo creo que unas ideas diferentes de las que se van aportando a medida que van pasando los años, que es una frescura un poquito más agradable, ¿no? Entre residente y un adjunto muy mayor, ¿no? Luego a la derecha de Cristina yo tengo a Emma Anda. Emma Anda es jefa de servicio de endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario de Navarra, también igual que John, y también terminó la residencia hace 2 o 3 años. Sí, justo. 2 años, 3, ¿vale? También. Y bueno, pues yo creo que lo que nos puede dar es una perspectiva un poquito más de largo recorrido, de cómo ha cambiado la especialidad. En ese sentido, cualquier pregunta que tengáis también, encantados de contestarla a todos. Y luego abajo a la izquierda yo tengo a Andrés Ruiz. Andrés Ruiz es R3 del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Y yo creo que ya tiene una visión más global, por decirlo de alguna manera, de lo que sería la residencia. Es R3 ya para pasar a R4, aunque su promoción tuvo ahí un decalaje de tiempo por culpa de la COVID y se incorporaron más tarde, pero ya R3 casi R4, ¿de acuerdo? Y yo soy Pedro Pinés, soy endocrino y trabajo también en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Tanto Emma como Cristina como yo formamos parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición como vocales de formación, docencia y de comunicación. Así que cualquier pregunta que se os vaya ocurriendo, me la podéis ir mandando por el chat. Yo veo de asistentes, veo que está Ana, Celia, Clara, no digo todos, Inés, Mari Carmen, en fin. Entonces, que os sintáis cómodos de hacer cualquier pregunta que tengáis. La idea de este webinar no es contaros una presentación de lo que es endocrino, de hecho no hemos preparado ninguna presentación. Hay presentaciones hechas, si queréis verla, pues yo os recomiendo, podéis ver la de Elena de CTO, por ejemplo, que está grabada y tenéis ahí cuenta todo, fenomenal. La idea es intentar ayudaros a resolver cualquier duda que podáis tener. Si no tenéis preguntas, yo me he preparado las cosas que a mí me gustaría preguntar de residentes. Si tuviese que ir a preguntar ahora, pues yo he pensado cosas que a mí me interesarían. Entonces, yo les voy a ir lanzando algunas preguntas y así damos tiempo a que os animéis a ir haciendo las vuestras por el chat, ¿de acuerdo? Entonces, mi primera pregunta,
Mi primera pregunta es para los resis, ¿de acuerdo? Para John y para Andrés. Y lo que yo me he apuntado es, ¿por qué elegisteis endocrinología y nutrición? Si quieres empiezas tú, John, que eres más R2, y luego Andrés, ¿de acuerdo? Es decir, pues ¿por qué elegisteis la especialidad? Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Pedro, por la presentación y gracias a todos los asistentes por estar ahí invirtiendo tiempo, ¿no?, en conocer esta especialidad tan bonita de la que hemos elegido todos. Y bueno, como ha dicho Pedro, ¿no?, yo soy R2, con lo cual la elección pues la tengo reciente. Elegí hace un par de años y entonces las dudas que muchos de vosotros tengáis pues probablemente sean muy parecidas a las que tuve yo, ¿no? Entonces, ¿por qué elegí endocrino? Bueno, yo lo que tenía claro ya desde la carrera, ¿no?, era que mi orientación un poco clínica era que me gustaban más las especialidades médicas, ¿no? No me gustaba el quirófano, con lo cual desde pronto ya más o menos, ¿no?, pues me encasillé en estas especialidades médico-clínicas en las que el papel pues, de la fisiopatología, del diagnóstico, del seguimiento, pues tuviera mucha presencia. Entonces, una vez que ya me encasillé entre esas, pues dudé entre varias de estas clínicas, pues como endocrino, medicina interna, neurología, las que comparten pues varias de estos aspectos, ¿no? Y al final, ¿por qué me decanté por endocrino? Bueno, a mí me gustaba mucho que era una especialidad que tenía mucho contacto con el paciente, desde un proceso diagnóstico inicial, ¿no?, hasta un seguimiento a medio largo plazo, con lo cual el trato con el paciente y tu cercanía con él y en definitiva mucha humanidad, ¿no?, tenía pues mucho peso en esta especialidad. Y como a mí era algo que me gustaba, el tener peso de seguimiento, peso de consulta y seguimiento con el mismo paciente a medio largo plazo, pues entre otras cosas, una de las cuestiones que me hizo decantarme por endocrino era precisamente esto. Entonces, pues tampoco tengo unos argumentos, unas decisiones mucho más marcadas, pero sobre todo yo diría este peso en el seguimiento del paciente. ¿Y tú, Andrés? Muy bien. Bueno, también gracias, Pedro, por la presentación y a todos los asistentes, como ha dicho John. Y la verdad que es un poco seguir sobre todo la misma idea. Como bien ha dicho él, al final un poco durante la carrera yo creo que te vas definiendo un poco y sobre todo tienes que tener claro si te gusta algo más práctico, tirando por médico-quirúrgicas o quirúrgicas puras, o algo más médico en ese sentido. Es verdad que endocrino, a mí, por ejemplo, particularmente me gustaba porque era mucho de fisiopatología, de muy teórica, muy darle vueltas a la cabeza, porque esto sube esta hormona, porque la otra actúa, etc. Como un poco relacionar conceptos, que al final te tiene que gustar eso. Es cierto también que me parecía, yo hice las prácticas allí durante la carrera, tanto en quinto como luego las elegí optativas en sexto, que eso también te viene muy bien si cuando estás dudando. Y lo que me pareció súper interesante porque me parecía que abarcaba una gran variedad de campos, muchísimos, ya no solo dentro de la patología endocrina, sino luego todo el campo de la diabetes, la nutrición, que también a lo mejor no se comenta tanto, pero es una parte súper importante. Y sobre todo lo que me gustaba también es, aparte del contacto con el paciente, que es muchísimo, como ha dicho John, es que aunque es una especialidad cuyo principal peso es la consulta, pero también tiene la parte de la planta, en cierto modo, que hay un trabajo también ahí detrás que por lo tanto, si a lo mejor solo la consulta, algunas personas a lo mejor pueden decir que es un poco agobiante. A lo mejor hay personas que prefieren un poquito más de acción, digamos, algo más dinámico, que también que está la parte del donde cada trabajo es completamente diferente. Entonces también te puede ayudar un poquito como para que tu trabajo el día a día sea más variado. Entonces, es verdad. Andrés, yo a ti te oigo regular. Como he dicho, y también es de hacer algo más manual, algo más de mano, por así decirlo, pero especialidad. Ah, sí, ¿me es regular? Espera. Sí, ahora sí, a ratos. ahora mejor. ¿Mejor? No, era de conexión porque se te corta la conexión un poco. Pero bueno, más o menos bien. ¿Ahora mejor? O... Ahora mejor. Yo te he entendido, pero eso que se... No sé por dónde se ha quedado realmente. Por el principio de soy Andrés, no, es una broma. No, bien, yo te he entendido todo. Es decir, has contado lo de la consulta y luego lo de la planta. Y no sé si vas a contar algo de técnicas o algo así, me parece. Sobre todo un poco resumir lo que ha dicho, que al final es verdad que al final es sobre todo fisiopatología y que en ese sentido te tiene que gustar mucho, pues yo creo sobre todo darle vueltas a la cabeza, relacionar conceptos y a lo mejor no ir tanto a algo automático o algo más práctico. Y a ver, a los asistentes, de verdad, animaros a preguntar. ¿Tenéis el chat? Supongo que, por ejemplo, alguien que esté de asistentes, que me escriba algo por el chat para que yo sepa que funciona, ¿de acuerdo? Aunque sea hola, porque si no me agobio, no sé si funciona o no funciona. Entonces me poner hola, sí funciona y ya está. Y yo con eso me conformo. ¿Sí? Si no, A ver. preguntamos nosotros, Pedro. No, ahora os preguntaría, yo sigo con mis preguntas.
Y Cristina y Emma, ¿y vosotras por qué elegisteis endocrino? Porque hace más años, es decir, ahí era diferente la visión del endocrino de antes. Probablemente hay muchas cosas que coinciden, pero habrá otras que no. Entonces, ¿vosotras por qué lo elegisteis? Emma, ¿tú primero? Es que igual casi no me acuerdo, no, que es mentira, me acuerdo perfectamente. A mí me gusta diagnosticar. Yo creo que el reto diagnóstico que supone a veces la endocrino, de verdad que es precioso, ¿eh? Yo llevo ya años, a pesar de lo que ha dicho Pedro, y os prometo que cuando viene un paciente con algo pues un poco más nuevo, ¿no? Es verdad que ya con el tiempo lo básico ya por lo menos deberíamos tenerlo niquelado. Es que te sigue encantando, de verdad os lo digo, ¿eh? Es súper chulo poder ver un paciente con algo raro, yo que sé, que te hace una interconsulta, que tienes otra planta y tú lo ves. Yo creo que ese reto diagnóstico, que probablemente ya también hay otras especialidades, pero a mí me parece súper bonito. Y luego el llevar a pacientes crónicos, ¿no? Estoy pensando, da igual, por ejemplo, en diabetes tipo 1, en cáncer de tiroides, que los llevas durante muchos años, que les acompañas a lo largo de la vida, como digo yo, los ves de jóvenes, luego los casas y luego te presentan a sus hijos. O sea, es que es así, ¿eh? Es muy gratificante. El trato con el paciente continuado, yo siempre les digo que por mucho que nos crecemos, nuestra riqueza son los pacientes. Y lo hacemos muy bien, los endocrinos, lo pienso en serio, ¿eh? Pero decir, el tener este trato continuado, estamos muy acostumbrados a los pacientes con patología crónica. Es muy bonito, de verdad. Luego es una especialidad que cubre muchas cosas y es bonito cambiar y subir a la planta a hacer los ingresados y ver las interconsultas del hospital y ver la Nutri, ¿no? Y a mí me parece, y luego la consulta, entonces no es una especialidad tan sosa, ¿no? Como podría parecer. Y echando un poco la vista atrás, yo creo que va mejor claramente. Cada vez hacemos más cosas, cada vez tenemos un poco más presencia en el hospital y yo la verdad que no me he arrepentido nunca y lo volvería a hacer, ¿eh? Pues yo cogí endocrino en el año 2010, yo me formé en Badajoz, yo soy extremeña, aunque desde que soy adjunta estoy aquí en Galicia, que me vine para 4 meses y aquí me han secuestrado. Bueno, muy contenta. Entonces, es verdad que lo han dicho antes tanto John como Andrés, los médicos o somos de médicas, o somos de quirúrgicas, o somos de médico-quirúrgicas. Y a mí estar en el quirófano me parecía un soberano aburrimiento. Entonces, a mí lo que me gustaba es el charloteo, hablar con la gente, hablar con otros compañeros. Estaba claro que yo era de médicas. Y dentro de las médicas, ¿por qué escogí endocrino? Básicamente porque en segundo de carrera en mi facultad teníamos, aparte de la fisiología, que era la asignatura tocha, que era anual, teníamos un spin-off que era fisiología endocrinológica y de la nutrición. Y que, porque aquella estaba de catedrático Enrique Campillo, que lo mismo habéis leído algún libro y si no lo leeréis de él, de la historia de la nutrición, evolución, y me quedé enganchada a las hormonas. Y luego a la hora de preguntar, pues fui preguntando por varias, pero llegué a endocrino, vi que andaban discutiendo los que iban a ser mis futuros compañeros y mi tutor, andaban discutiendo sobre un caso en la sesión clínica, entonces me quedé como muy enganchada. Y luego, que era una especialidad que no solamente estaba en la consulta, como que todo el mundo piensa. Yo cuando lo cogí endocrino, gente de mi alrededor se pensaba que solamente iba a ver a personas con obesidad y no iba a aportar nada, pero nada más lejos de la realidad, porque es una especialidad que los endocrinos estamos en todas las salsas, o sea, como las hormonas. Vemos muchísima patología endocrina pura y dura, vemos diabetes, o sea, somos realmente los únicos especialistas de la diabetes en todas sus formas y todos sus colores y todos sus tipos. Y además tenemos una parte metabólica muy importante, tenemos mucha presencia de dislipemias, en la parte de nutrición clínica, la parte de hígado graso, pero no solamente estamos en la consulta, estamos como interconsultadores. El que está de planta se patea todo el hospital, o sea, desde la planta 7 hasta la planta 1, o sea, vamos a todas partes, porque es verdad que las hormonas son fisiología y la nutrición es fisiología, y prácticamente la mitad de los pacientes que están en un centro hospitalario tienen algún grado de desnutrición, con lo cual, si lo hacemos bien en nuestros hospitales, nos deberían interconsultar mucho.
Pero otra parte que me gusta a mí mucho, lo que decía antes Emma, de diagnosticar, de poner nombre, de poner apellidos, que hay veces que nos volvemos nosotros locos mismos, le pedimos una determinación, otra, parecemos ahí, nos coge el espíritu de don Gregorio Marañón y empezamos a darle vueltas a las cosas. Pero una cosa que a mí me enganchaba mucho de la especialidad es, por un lado, hacer investigación. Nosotros, aunque seamos un centro pequeño, hacemos por un lado ensayos clínicos fase 3, moléculas como por ejemplo tirzepatide, que ahora se habla mucho. Nosotros hemos tenido la posibilidad ya de usarla desde el año pasado, ahora estamos ensayando insulinas basales semanales. Esa es una parte muy bonita, pero aparte de eso, hacemos investigación clínica con los pacientes de aquí y de ahora, y les podemos ayudar con esos datos. De hecho, por ejemplo, yo hice mi tesis en personas con obesidad y instauramos un programa grupal de atención a la obesidad y de ahí hemos sacado varias líneas de trabajo, pero eso ha redundado en un protocolo de atención a estas personas que se vio que era mejor, con lo cual te da posibilidades de hacer ese tipo de investigación. Y luego, otro aspecto importante es que las posibilidades de docencia. Para aquellas personas que estén adscritas a centros universitarios, la endocrinología es muy agradecida a la docencia. Yo recuerdo que me dieron la oportunidad de residente de poder ir a la facultad a dar clases de endocrino. A mí me encantaba y me sigue encantando. Y de hecho ahora cuando voy a dar clases a los alumnos de enfermería, que es el campus que tenemos nosotros aquí en Ferrol de nutrición, para mí es muy satisfactorio. O sea que es una especialidad que no solamente está en la consulta, sino que sale de la consulta, va al hospital. Tenemos también consultas monográficas, por ejemplo, consultas de embarazo, consultas de cáncer de tiroides, tenemos consultas de nutrición clínica, consultas de tecnologías aplicadas a la diabetes y dentro de nuestras técnicas tenemos toda la tecnología de la diabetes, todas las infusoras de insulina, monitores continuos de glucosa, todo lo que os podáis imaginar, pero también hacemos ecografía de tiroides, pero también hacemos ecografía nutricional y también hacemos ecografía de grasa abdominal y también hacemos en algunos casos elastografía. Aparte de eso, tenemos todas las pruebas funcionales habidas y por haber en la endocrinología. Y daros cuenta que atendemos a patologías que son muy prevalentes, como la diabetes, como la obesidad, como la patología tiroidea. O sea que en algún momento de su vida alguien necesita un endocrino. Y creo que aún es una especialidad que aúna muy bien la asistencia con la docencia y con la investigación. Está silenciado, Pedro. Sí, ya me he dado cuenta. A los asistentes, de nuevo, os animo a hacer preguntas, ¿de acuerdo? Que si no, nosotros vamos contestando cosas, pero la idea era que preguntaseis vosotros, ¿vale? Cualquier pregunta que se os ocurra, la lanzáis y yo se la transmito a ellos, ¿vale? La escribís en el chat o donde pone preguntas y respuestas y yo la voy contestando. Una pregunta a vosotras, a Cristina y Emma, era que yo tenía apuntada, lo que os he dicho, a ver, para los que os habéis unido más tarde, yo voy a preguntar cosas que a mí me gustaría haber preguntado en este momento y que preguntaría ahora. Mira, ¿cómo veis que ha cambiado la formación de los residentes? Si lo has avanzado, yo creo que en los últimos, esta mañana lo hablaba yo con un residente, ¿no? Yo creo que en los últimos 5 años, porque me dedico un poco más a diabetes, en los últimos años, los últimos 5 años, cómo ha cambiado es brutal, tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1, lo que hacemos. Entonces, ¿eso cómo ha repercutido en la formación de los residentes para vosotras? ¿Cómo lo veis vosotros ese cambio? Yo lo veo, o sea, yo creo que la especialidad en general ha cambiado y para bien, ¿no? Y yo creo que Cristina ha dado 4 o 5 ideas fundamentales y dejando un poquito docencia e investigación, si queréis para luego, que John también ayer estuvo haciendo ¿no? clase a los estudiantes de medicina, es decir, eso sigue, ¿eh? Yo creo que los residentes de endocrino en España reciben una muy buena formación. Creo que tienen un programa completo y que está también con cursos realizados tanto desde la SEN como desde la SED, ¿no? Para todos, creo que eso une y da cierta uniformidad. Creo que salen bien preparados y tienen que salir bien preparados porque allí donde caigan tienen que saber hacer de todo o por lo menos empezar a trabajar que luego ya les llevará la vida profesional, ¿no? Si hace falta que profundicen en alguna cosa y tienen que saber llevar la nutrición, hacer una consulta de diabetes de pacientes con bombas de insulina, la monitorización, ni te cuento, tienen que saber hacer ecografía tiroidea, tienen que saber hacer funciones, pero yo creo que de verdad salen muy bien preparados. Yo creo que tienen además muchas oportunidades si en su centro concretamente hay algo que concretamente no
no pueden hacer, ¿no? Pero que se da facilidad para rotar en otros centros. Desde luego nosotros y muchos hospitales de España dan la opción de salir fuera para hacer una cosa concreta, no para pasarlo bien, que también, sino para hacer, ¿no? Para profundizar en algo concreto, ¿no? Ya sea igual, POPs, nutrición, lo que quieran. Y yo creo que el programa de verdad de la residencia, yo es que empezaría de R1, ¿sabes? O sea, creo que está muy bien y que salen muy bien formados. Yo diría que prácticamente en todos los hospitales de España, y lo que falta en uno, pues se da la opción, ¿no? Si quieres profundizar o algo, hombre, alguna monográfica, evidentemente puede no haber en tu hospital, ¿no? Eso es así. Pues te vas a otro hospital de España y lo haces. Pero yo creo que salen muy bien. Y que además creo que otra cosa que nos habla me parece fundamental es el ambiente en los servicios en los que estás. Yo creo que en general los endocrinos, o por lo menos yo lo percibo así, cuando estamos en cosas así, el ambiente general, ¿no? De la especialidad es muy agradable. Y eso no es una tontería cuando llegas nuevo a un servicio y tienes que estar allí 4 años, ¿eh? Ahí tengo una pregunta para los 4, ¿vale? Porque es difícil de contestar. Por eso os digo que para los 4 ya sea entre todos hacemos uno. La pregunta es, ¿cuál creéis que será el futuro de la especialidad? Hombre, yo Bueno. me pienso jubilar de endocrina, vamos, ya lo digo yo. O sea, que futuro va a tener mucho, Carmen. Ya lo dije antes, atendemos a patologías muy prevalentes. Por desgracia, tenemos 2 caballos de batalla, que por un lado son la diabetes y por otro lado son la obesidad, la diabetes tipo 2, que son patologías que son muy prevalentes y con consecuencias importantes relacionadas con ellas. Y vamos a seguir teniendo muchos pacientes, con lo cual esto va a ser un reto. Por otro lado, tenemos el reto de la atención a las personas con diabetes tipo 1, que en los últimos 5 años ha sido una auténtica revolución industrial y lo van a seguir siendo en los próximos años. Tenemos una labor importante en acompañarlos en el uso de la tecnología, porque la tecnología sin control, como dice el anuncio, no sirve absolutamente de nada ni de educación diabetológica. Pero creo que el grueso de nuestra especialidad va a ir sobre todo, por un lado, en nutrición, que de hecho es el área donde más estamos creciendo en los últimos años, como apoyo a unidades multidisciplinares. Por ejemplo, en mi hospital pasamos una consulta monográfica de enfermedades neurodegenerativas, brindamos soporte nutricional a los enfermos de ELA y junto con el neumólogo somos la parte más importante del equipo, dentro del equipo médico, para entendernos, ¿no? Que lo más importante son los pacientes. Pero también atendemos otras patologías como trastornos de la conducta alimentaria, que son muy frecuentes, atendemos fibrosis quística, patología oncológica. La patología oncológica no deja de crecer. También tenemos futuro en el campo de efectos adversos relacionados con la inmunoterapia, que que ahora digamos que está todavía casi en pañales, pero que cada vez vemos más efectos secundarios. Y acabaremos confluyendo con la medicina personalizada, que no hay congreso de endocrino y ni de otra especialidad que se precie que no se hable de ella, y probablemente los futuros tratamientos que yo aplique de aquí a dentro de 10, 15 años o que apliquéis vosotros si os decidís a coger endocrino, serán unos tratamientos mucho más ajustados al diagnóstico del paciente y que le hagan obtener los mejores resultados. Vamos a seguir creciendo, pero nuestro crecimiento va a ser acompañado del resto de compañeros. No vamos a crecer solo desde la consulta, vamos a crecer en el medio de esas unidades multidisciplinares y la medicina personalizada. Es mi opinión. Venga, John. Yo reforzaría un poco lo que ha dicho Cristina, ¿no? Sobre todo quedarnos con varias ideas. Las primeras, en cuanto a patología, ¿no? Seguramente sean obesidad, que por desgracia seguramente sea una especie de epidemia, ¿no? En el siglo nuevo en el que estamos. Nuevas tecnologías, de las cuales va a hacer falta pues, seguir formándose y formar al paciente, de tal manera que formando un equipo con el paciente pues, como piedra angular, ¿no? Como persona más importante del tratamiento, pues tenemos que estar actualizados y tenemos que acompañar al paciente en todo el proceso. Y como ha dicho Cristina también, nutrición, ¿no? La nutrición como piedra angular en el hospital, pues para prevención, mejora de pronóstico de resto de enfermedades, pues es un campo en el que está creciendo mucho y que nosotros como endocrinos pues tenemos que estar ahí al pie del cañón y actualizándonos y sobre todo por el paciente, ¿no? Porque una buena nutrición va a desembocar en un mejor pronóstico. Y por último resaltaría el concepto, ¿no? de equipos multidisciplinares. Yo creo que la medicina está evolucionando hacia patologías concretas que no van a ser
ni tratadas ni seguidas por una única especialidad, sino por un conjunto de especialidades en las que cada uno abordará un poco su parte correspondiente, de tal manera que el enjuague de todas haga que el paciente tenga pues, el mejor tratamiento, el mejor seguimiento y el mejor pronóstico posible. Por lo tanto, el endocrino, ¿no?, en estas enfermedades multidisciplinares tiene que jugar su papel y su rol importante de cara en equipo y en conjunto, pues sacar para el paciente el mejor beneficio posible. Andrés, cambio de pregunta Sí. para no dar de tiempo a más. Andrés, Vale. Bien, sí. yo una cosa que te preguntaría, si tuvieses que informarme, es que cómo es tu día a día, que qué estás haciendo ahora, qué haces, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, es decir, pero de tu día a día, práctico totalmente. ¿Dónde has estado esta mañana? Bastante. Esta mañana en consulta, concretamente, además. No, al final, un poquito, sobre todo lo que habría que diferenciar, yo creo, evidentemente para la gente que está atendiendo la sesión, que es la que lo desconoce, que todo tu dinámica de trabajo depende mucho también de si estamos en la consulta o estamos en la planta. Evidentemente, las rotaciones dependiendo de la rotación, vas a estar en una parte o en otra. Por ejemplo, la dinámica de la consulta, pues tú conoces los pacientes que tienes citados una mañana entera, entonces tú, dependiendo ya de cada uno, de cómo te lo gestiones, pues probablemente el día anterior puedes prepararte la consulta, repasar las analíticas que se le habían pedido, ver los resultados de las pruebas complementarias, te las puedes ir apuntando, puedes ir haciéndote ya una idea si quieres. También es cierto que luego cuando vas pasando la consulta y lo que te viene de lo que has esperado, pues a lo mejor a veces cambia también bastante. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el formato de la consulta pues es un poco más organizado, te lo puedes preparar a tu manera, a tu gusto, por así decirlo un poco. Luego termina la consulta, pues luego ya un poco entrando en el día a día, pues sobre todo entra la parte de estudiar, sobre todo estudias a lo mejor las cosas que has visto en la consulta o que tienes para el día siguiente, puedes aprovechar ahí para reforzar conceptos. También hay que tener en cuenta que, para que lo sepan, que hay una gran parte de lo que hacemos el día a día que va destinado a las sesiones del servicio también, que tenemos que preparar sesiones bibliográficas, incluso para otros servicios también, dependiendo de si está rotando o no. Luego para comunicaciones, para póster o para ya incluso tema de investigación, como ha dicho Cristina. Esa es una parte de trabajo también, por así decirlo, extra, que muchas veces tienes que hacer en la otra parte de tu día a día. Y luego, por ejemplo, en tema de si es en planta, pues la dinámica de trabajo para que es un poco más diferente, porque al final ya ahí depende de las interconsultas, sobre todo, que te hacen el resto de servicio del hospital, que como bien han dicho antes, para que os hagáis la idea, pero es brutal. A mí, por lo menos, lo que más me ha sorprendido también, una vez empezada la residencia, es ver el gran reconocimiento que tiene nuestra especialidad para el resto de compañeros del hospital. Porque es verdad que les hacemos una labor fundamental, ya no solamente para control de tema hormonal, que también, para el control de las glucemias o incluso, pero sobre todo para el tema también de la nutrición. Porque al final el soporte nutricional, ya entre un trabajo multidisciplinar, como han comentado, da pie a otros compañeros a que puedan desarrollar terapias, realizar procesos diagnósticos y, sobre todo, desarrollar un proceso que, de otra manera, si nosotros no estuviéramos dando ese soporte, sería impensable, no se podría. Y creo que es algo que el resto de especialistas cada vez más se van dando cuenta y, no sé, yo siento un gran reconocimiento, la verdad, por parte de los demás en ese sentido. Y Emma, ¿y el tuyo? ¿Cómo es tu día a día? Yo me ha sorprendido porque el día a día de Andrés coincide plenamente con el mío. Bueno, No sé si era porque trabajas en un sitio, pero bastante parecido. Es decir, yo hago exactamente lo mismo que hace Andrés. Es decir, pasar la consulta o si tengo planta la planta y estudiar por la tarde y preparar muchas sesiones y hacer muchas cosas. Pero pues bastante parecido. A todo esto le sumas la gestión y ya está. En los ratitos libres. Es muy parecido. Yo, abundando un poco más en el papel del endocrino en el hospital, yo esta semana tengo hospital, ¿no? Tengo planta, interconsultas. Yo creo que efectivamente la presencia del endocrino en el hospital cada vez es mayor, pero también porque respondemos. No sé si me entendéis, ¿no? Te hace una interconsulta de diabético y ahí estás. Te hace una interconsulta de nutrición y ahí estás. Y estás pronto y estás bien. Y das solución y lo haces lo mejor que puedes. Yo creo que cuando tú das lo que te piden, eso progresivamente va aumentando. Y por eso tenemos cada vez más presencia en los hospitales. Lo mismo que en los comités multidisciplinares. Yo creo que hace unos años era impensable que estuviéramos viendo tumores neuroendocrinos o en los comités, ¿no? Multidisciplinares de onco. Y estamos, yo creo que en todos, o prácticamente en todos los comités multidisciplinares de onco del hospital. No solo en los propios de la farmacia, de nutrición, etcétera, etcétera, sino como parte del tratamiento y del seguimiento de estos pacientes. Eso es fruto del trabajo de los compañeros y porque yo creo que son de verdad, creo que somos muy fiables y ahí donde estamos, pues lo hacemos bien o muy bien incluso.
Y no sé cómo has preguntado, Pedro. Yo les quería preguntar una cosa. Sí. Si la idea que tenían de la especialidad ha cambiado o en qué habéis notado diferencia de la idea, aunque creo que los dos, o he entendido que los dos habéis rotado de estudiantes, si la idea que teníais ha cambiado para bien o para mal al entrar al servicio y al hospital. Pues, bueno, si quieres tú primero, John, me da igual. Vale, mira, pues no sé, yo lo primero que diría, así como resumen y como idea concreta, que a mí me ha gustado más de lo que quizá hubiera podido esperar. La verdad que la sensación de haber acertado en lo que elegí, pues es muy grata, muy gratificante y entonces estoy muy contento. ¿Y qué diría que me ha sorprendido, por ejemplo? Pues un par de ideas, por ejemplo. Una que ya ha recalcado un poco Andrés antes, que es que el peso de la planta del endocrino, en planta de hospitalización, es más grande del que yo pensaba, ¿no? Mi idea quizá previa al empezar la especialidad era que el endocrino era una persona muy referente en consulta y que la mayor parte de su asistencia se proporcionaba en consulta y la planta que era algo un poco más secundario. Pero realmente una vez que estoy, sobre todo este año, yo que en mi segundo año de residencia lo estoy pasando en la planta, pues te das cuenta del papel fundamental e importante que también tienes en planta, ¿no? Desde el manejo de interconsultas de diabetes hasta de hipófisis, tiroides o lo que pueda surgir y cómo haces un primer abordaje durante el proceso de hospitalización, un manejo en hospitalización y también aprovechando una optimización de cara al alta, ¿no? Con lo cual el papel es importante. Y lo segundo que diría que también me sorprendió para bien fue la importancia y lo desconocida que era para mí el mundo de la nutrición. No conocía el peso tan importante que llevaban en paciente hospitalizado y lo importante y lo fundamental que es un buen manejo de esta nutrición para el paciente en general. Perdón, preguntan Cristina y Emma, porque quizás lo sepáis mejor, ¿no? Que cuánta gente, cuántos sois vosotros y cuánta gente hay dedicada a planta. Claro, mi hospital es más pequeño que el de Pamplona. Nosotros ahora mismo somos 5 personas. Antes estábamos 6, pero por motivos laborales, pues solamente estamos 5, pendiente de que se incorpore una siguiente persona. Ahora mismo a planta se dedica, rotamos por la planta cada dos semanas entre nosotros. Solamente hay una persona dedicada a planta, pero ya os digo que hay trabajo para 2. O sea, que estamos ahora mismo en un déficit en el servicio. Normalmente esto depende de la estructura de los servicios y del volumen. En algunos centros hay personas que se dedican específicamente siempre a planta. Por ejemplo, yo en Badajoz, donde me formé, había una persona dedicada, un endocrino dedicado a la nutrición, con apoyo de enfermera de nutrición, y otra persona dedicada a la planta de endocrinología pura y dura. Nosotros en Ferrol aunamos esas dos. En los centros más grandes pues están separados y dependiendo del volumen pues hay más o menos personas. Yo donde hice nutrición, que la hice en Vallebrón, allí dedicadas de facultativos dedicados a la nutrición, había 2 personas, más luego con los residentes rotantes, el apoyo de dietistas nutricionistas y el apoyo de enfermeras, porque es verdad que está muy bien de la especialidad, pero una de las cosas que tenemos en endocrino es que trabajamos con otros profesionales codo con codo porque son súper importantes. O sea, no se entiende el endocrino, no puede vivir sin su educador o educadora en diabetes, ni si su enfermera o enfermero dedicado a nutrición, ni si su equipo de dietistas nutricionistas. O sea, vamos todos a uno. Eso por un lado. Y luego la otra pregunta que sale ahí en el chat, y luego ya dejo hablar a Emma, que cuál es la salida más frecuente. Pues la mayoría, ahora mismo endocrino es una especialidad con paro tirando a 0,1, o sea, nada. O sea, trabajo hay que estar, pero también hay que estar dispuesto a moverse. Hay veces que no encuentras el trabajo a la puerta de casa. Yo soy el más ejemplo de ello. Me vine a la otra punta de España sin saber dónde estaba Ferrol y estoy muy contenta a nivel profesional y de paso, bueno, pues ya encontré un marido, o sea, que todo que te cambia la vida. Puedo pasar también a vosotros. Hay mucho trabajo en la sanidad pública con este perfil todoterreno para hacer un poco de todo y luego ya uno ya se va subespecializando en aquello que se dedique en concreto, que sea responsable dentro de donde esté. Hay mucho trabajo en la privada. De hecho, nosotros tenemos compañeros que se dedican 100% a la privada. Yo tengo gente de mi año que se dedica 100% a trabajar en medicina privada, no trabaja en público y sobreviven y tienen sus familias y pagan sus hipotecas, o sea que da dinero. Y luego hay otras personas que son ya los menos que se dedican a investigación, que se han incorporado en equipos de investigación pura y dura, primer pacientes, o que complementan con privada.
Y luego hay otras personas que se han ido a la industria farmacéutica. Hay personas que son medical advisory y trabajan dentro de la industria, y como los endocrinos ya os digo que estamos muy cotizados porque la gente sale muy bien formada. Y ya digo lo último, que se me olvidó decir, antes cuando John y Andrés decían que estaban bien formados, yo creo que están muy bien formados. Y desde luego que desde nuestra sociedad se hace un esfuerzo muy grande, desde la Comisión también Nacional de la Especialidad, que los centros que están acreditados de verdad, o sea, porque son así docentes, no están ahí para pasar el rato la gente que está involucrada. Pero endocrino es una especialidad que es muy fácil ir a congresos. Lo digo porque tengo mi hermano que es residente de otra especialidad, que lo tiene un poco más complicado, pero los residentes de endocrino no tienen ese problema para ir de cursos, para ir de congresos. Incluso desde SEN hay becas y se les da apoyo para presentar trabajos y demás. Que eso, si no lo preguntáis, alguno seguro que lo está pensando, el tema si tiene facilidad o no. Y además hay facilidad para rotar entre centros de España, pero también incluso para salir fuera. O sea que en ese sentido no os vais a quedar tirados. Y otra cosa importante, un poco maliciosa, hay muchas especialidades tipo pediatría, tipo cirugía general, hay un montón de residentes por año. Normalmente los endocrinos venimos solitos, con lo cual somos los niños mimados. Y eso es fundamental, porque si no te dejan hacer manos, si no te dejan ver pacientes, si no te dejan equivocarte y pasar esa vergüenza de primer día de pasar consulta y repasarte la consulta, no te vas a soltar. Si tienes que pelear con otro, pues bueno, va a ser un poco más complicado. Ya, chito. ¿Y vosotros, Emma, cuántos sois y cuántos estáis en planta? Bueno, yo creo efectivamente que cada hospital se organiza como puede también, ¿no? Como históricamente ha venido dada la cosa y, por supuesto, por el tamaño y el número de adjuntos / residentes que haya, ¿no? Nosotros, esto es un hospital de prácticamente 1.100 camas y habitualmente están 2 personas en nutrición, pero claro, es que hay mucha cirugía y no te creas que descansan ni un minuto. Y en planta / interconsultas de endocrino también estamos 2. Lo que hacemos es dividirnos, el hospital tiene como dos edificios diferentes y cada uno estamos con un edificio, pero bueno, eso es lo que hacemos. Y todos rotamos por la planta y por las interconsultas. No hay personas fijas que están en un sitio, sino que todos tenemos nuestro momento. Generalmente una vez cada lo que sea, un mes cada 3 o una semana cada 5, subes a la planta cuando te toca. Creo que es bueno cambiar un poquito. La consulta está bien y la verdad es que probablemente sea el 80% al menos o más de nuestro trabajo, pero creo que es muy bueno también ver la otra parte, ¿no? Y luego una cosa que no hemos hablado es también los estudios genéticos y moleculares. Yo creo que por ahí también endocrino es una especialidad que vemos pacientes digo, como otro punto, ¿no? Al que le guste, no solo en la investigación, sino en nuestro día a día. Yo creo que la genética de estudios moleculares en síndromes, etc., que desde el MEN2, ¿no? Hasta yo qué sé, hasta los paragangliomas, que estamos muy acostumbrados cada vez más en tumores, y al que le guste ese campo, también es un campo que se abre y que es muy importante en nuestro día a día. Ya, pues si a alguien se le queda alguna duda de que es hiperinteresante la especialidad, vaya. Nosotros, por añadirlo, nosotros somos 10 y hay unas 3 personas y un poquito más dedicados a planta a diario. Lo que pasa es que, lo que decía Emma, depende mucho del tamaño del hospital. Es decir, cuando trabajas en un hospital más pequeñito, que eso también depende de cada comunidad autónoma. Yo trabajo en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha todos los hospitales tienen endocrino. Aunque sean hospitales pequeñitos comarcales, todos tienen cobertura de endocrino, porque se apostó por eso. Me parece que es una apuesta correcta, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, en Andalucía, los comarcales pequeñitos no tienen endocrino, ¿vale? Nosotros tenemos en todos. Entonces, depende un poquito tu carga de trabajo del tamaño del hospital. En un hospital más pequeño, probablemente el endocrino haga más bien solo consulta o haga solo planta puntualmente. Sin embargo, en el momento que un hospital tiene más de 3 endocrinos, que eso es un hospital de los pequeñitos de Madrid, por ejemplo, ahí ya hay una persona que probablemente o a tiempo completo o a tiempo parcial tiene que hacer planta. Y lo que dice Emma y Cristina, yo creo que es muy importante que rotemos. Es decir, antes os he dicho que yo hago, por ejemplo, más diabetes, pero hago planta de nutrición. Estoy en el pool de la gente de nutrición.
Y el resto de mis días de consulta, yo paso la consulta general de todo. Es decir, yo veo cualquier patología de endocrino. A mí me parece que eso es muy bueno para la mente. Es decir, primero es muy divertido. O sea, es algo que es entretenido, es divertido. O sea, yo en la consulta me lo paso bien y en la planta te lo pasas bien. Tienes tus marrones, pero es que es divertido. Es una profesión que es chula. Imagino que cualquier especialidad es chula, ¿no? Pero a mí me parece que la nuestra es muy dinámica porque tienes muchísima patología muy diferente. Entonces, te permite hacer cosas diferentes y eso siempre es muy, muy, muy divertido, ¿vale? Yo quería, a ver, había otra pregunta por aquí. Ah, sí, pero esta la contesto yo ahora, que es que si se queda grabado, sí se queda grabado, ¿vale? Y luego en YouTube se puede recuperar, me parece. No sé si Cristina No hemos sabe. hablado de la telemedicina. Eso, a ver. No, No hemos hablado de la telemedicina. quería preguntar una cosa, que es, mirar, va enlazada a la pregunta, que es, si vosotras dos hacéis algo de tecnología o de técnicas, ¿vale? Si os dediquéis a algo de eso, y la pregunta la enlazo para luego John y Andrés, que quiero que me digan sí, y si ellos se han formado en eso que vosotras hacéis. No estáis enlazadas, sois de hospitales, bueno, Emma y John sí, pero Cristina y Andrés no tienen nada que ver. Eso, que me digáis si hacéis algo de técnicas o de tecnologías y si ellos se han formado en eso o se van a formar. Dale, Cristina. Vale, yo de técnicas hago eco de tiroides, PAF de tiroides, eco aprendí de residente, PAF he aprendido de adjunta, porque donde yo me formé las PAF las hacía radiología, pero aquí mandarlas a radiología era condenarles a la lista de espera. Entonces, una mujer zurda puede aprender a hacer eco PAF de tiroides perfectamente, ¿vale? Doy fe. Y luego hago eco nutricional, que me he formado también de adjunta, eco muscular, eco de grasa abdominal. Y luego, en cuanto a tecnología, sí que yo tuve la suerte de formarme en Badajoz, que era el hospital que más bombas de insulina tiene de España y la sigue teniendo, con lo cual yo me formé en la cuna de la bomba de insulina y la monitorización y he visto cómo han ido apareciendo nuevos sistemas y me he tenido que formar. Y luego, enganchando con lo de la telemedicina, nosotros empezamos a hacer telemedicina también cuando yo era resi, que la hacíamos con algunos centros de salud face to face, o sea, como estamos haciendo ahora una videollamada, pero también la hacíamos con la cárcel, ¿vale? Con enfermos de la cárcel. Y ahora hago teleconsulta con los médicos de atención primaria y luego también hacemos teleconsulta con los pacientes. Fundamentalmente, nosotros hacemos teleendocrino general, hacemos también telenutrición, telesextación gallego y luego hacemos telemedicina directamente con los pacientes. Fundamentalmente, diabetes, con tecnología porque nos permite interactuar con los datos. Sí, nosotros también, sobre todo aprovechando, o sea, que decir, aprovechando, no, sacando algo bueno del COVID, ahí sí que implementamos un poco también la telemedicina, específicamente en nutrición, ¿no? En gente con nutrición domiciliaria y en diabetes tipo 1, que era lo que nos permitía entonces, al tener monitorización continua, lo que nos permitió hacer un poco el seguimiento de estos pacientes. Yo de monográfica tengo ahora la consulta de cáncer de tiroides de ECO y de COPAF y de enolización. En mi época no se hacía nada de esto. No aprendíamos prácticamente nada de ECO ni de función. Pero yo siempre os digo lo mismo, si yo lo hago, lo puede hacer cualquiera. Nosotros empezamos sin que nadie nos enseñara muy bien. Robamos un ecógrafo de un pasillo al hospital y aquí estamos ahora. ¿No? Haciendo todo, ¿no? En ese aspecto nuestros residentes lo tienen mucho mejor, lo tienen mejor. A ver, que lo cuenten ellos. A ver, John, Andrés, Sí. ¿formáis o no? ¿Dicen la Sí, verdad? sí, dicen la verdad completamente. A ver, en mi caso, por ejemplo, es verdad que, por un lado, por el tema de técnicas, sí que hacemos aquí, que tenemos una rotación específica para ecografía de tiroides y ECOPAF, que también hacemos directamente aquí durante la residencia, o sea, que nos formamos aquí en el propio hospital. Y luego también ecografía, por suerte ahora también nosotros, dentro del planning de la residencia, entra también la parte de valoración morfofuncional, que es utilizar la bioimpedanciometría, la ecografía nutricional de recto anterior, o sea, esa parte también la hacemos. Y luego, con respecto al resto, a la otra parte de la tecnología asociada a la diabetes, nosotros aquí también de verdad que tenemos una consulta monográfica al respecto, que la llevan dos adjuntos, uno de ellos que es Pedro, y también tenemos parte de nuestra formación de la rotación sí que pasa por estar específicamente en esta consulta monográfica, o sea, sí que nos formamos en todas las cosas que han dicho. Hablando de compañeros de otros colegios, de estar en otros hospitales que son a lo mejor más pequeños y que no tienen la posibilidad de hacer alguna de estas cosas, sí que es verdad que, por lo que me han comentado, no tienen ningún problema porque siempre está la opción de hacer una rotación externa, bien sea nacional o bien sea internacional, y al final, vamos, compensas completamente la formación en ese sentido, por lo menos por lo que me han comentado, que por esa parte tampoco puedo hablar.
Sí, yo en la línea de lo que dice Andrés, también tengo la suerte de que en el servicio en el que estoy, del Hospital Universitario de Navarra, pues tenemos a disposición todas estas nuevas técnicas, tanto consultas de ecografía tiroidea, nódulo tiroideo, cáncer de tiroides, monográfica de COPAF también y monográfica de tecnología asociada de la diabetes y en ese sentido de bombas, ¿no? Entonces, bueno, yo como soy R2 y estoy todavía en planta, pues bueno, voy cogiendo un poco iniciación de ecografía cuando hay alguna interconsulta de tiroides, pero todavía me falta el grueso de formación un poco aplicada a técnicas, que será más adelante, pero que gracias a Dios pues tenemos la disponibilidad y la opción de aprender muy bien en el servicio, así que con ganas también, sí. Hacen una pregunta, que es que, como antes él me ha dicho, que una cosa también que es bonita de la especialidad es que atendemos mucho a la cronicidad. Eso tiene sus partes positivas, sus partes negativas. Entonces, una persona pregunta sobre una de las partes negativas, dice que si es frustrante, o que si os frustra, cuando hacéis recomendaciones sobre cambios en los estilos de vida, sobre la diabetes, sobrepeso, obesidad, ¿no? Y ves que la persona no los hace, que si eso os produce frustración. Pues Ana, pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque estás ahí con el paciente, dale que dale, y esto es bueno para usted y demás, y hay veces que somos como influencers de la salud. O sea, nosotros vendemos salud y tratamos unas patologías que son muy dependientes del estilo de vida. Entonces, tenemos que intentar convencer, igual que intentamos convencer que el paciente se ponga la insulina, es importante que haga ejercicio o que se tome el suplemento y que haga ejercicio de fuerza ese abuelito que está encamado. Entonces, te frustran mucho, sobre todo, las personas con obesidad, que vienen de las orejas, que les trae, pues vengo porque mi mujer tal, me obliga mi mujer, o le ha mandado al traumatólogo porque tiene que perder peso. Pero eso son gente que tiene un problema, no están motivados y a lo mejor nosotros tenemos que intentar hacerle el cambio de clic y eso sí que es un reto en sí. O sea, no hay que centrarse en el no, sino en ser influencers de salud. Pero es verdad que te frustran cuando no te hacen caso. Pero eso le va a pasar a cualquier especialidad médica, al médico de primaria, al pediatra, al cardiólogo, o sea, a cualquier especialidad que se os ocurra, que no te hagan caso, siempre frustra. Pero al final nosotros tratamos con pacientes adultos, ¿vale? Y uno cuando es adulto pues toma sus decisiones y no hacer cosas pues también es tomar unas decisiones, pero hay que informarle al paciente e intentar vendérselo, ¿vale? Hay que ser un poco más marketingianos. Yo creo que ahí también es importante las opciones que tenemos ahora mismo que antes no teníamos. Es decir, ahí durante muchísimos años hemos estado viviendo sin poder ofrecerles prácticamente nada a los pacientes con sobrepeso, con obesidad, y eso ha desaparecido. Si tienes alternativas médicas que son eficaces, entonces eso cambia mucho. Y luego en diabetes también la tecnología facilita mucho el poder ver la adherencia a la terapia. Entonces, el poder comprobar si lo está haciendo o no te permite evitar disgustos. Es decir, pues simplemente sabes, oye, lo que decía Cristina, si no lo hace, pues es responsable, tampoco hay que respetar lo que cada uno hace y lo que es capaz de hacer. Nadie está enfermo por su gusto, es decir, quien tiene una hemoglobina glicosilada mala, que no lo hace a propósito, lo hace porque no puede conseguirla mejor, es decir, tampoco hay que torturarse ni ellos ni nosotros, ¿vale? Hay una pregunta que me parece que es muy importante para vosotros, Resis, que es si os parece importante un hospital más grande o más pequeño. Buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? No sé, una respuesta clara para dar tampoco tengo. Quizá lo ideal sería una conjunción de los dos, ¿no? Las cosas de un hospital pequeño en las que quizá te veas un poco más pues desamparado, ¿no? Quizá como residente o como adjunto joven, a lo mejor el hecho de estar en un hospital pequeño, no tener tanto apoyo, te hace pues tomar decisiones propias, tener que estar pues más al día formándote, te obliga a estudiar un poco más, quizás sea como una especie de impulso, ¿no? Que te sirva para en un futuro ser todavía mejor profesional, ¿no? A su vez, el hecho de estar en un hospital grande, pues en contraposición, ¿no? Te ofrezca igual la posibilidad de tener pues más técnicas, más terapéutica o más a disposición herramientas, ¿no? Para formarte que quizá en el pequeño no lo tengas. Entonces, bueno, probablemente los dos tengan cosas buenas, cosas malas, una conjunción de ambos igual sea lo ideal. Tampoco te sabría decir porque no he conocido, ¿no? Pero igual irían por ahí un poco los tiros. ¿Y a ti qué te parece, Andrés? Sí, probablemente, o sea, realmente como ha dicho John, las ventajas de un sitio u otro son las que ha dicho. Es cierto que esto es también yo creo es una decisión bastante personal, porque por ejemplo, yo en mi caso, que dudé bastante si quedarme aquí en Albacete o irme a un hospital más grande, etc. A mí es verdad que a mí, por ejemplo, personalmente me gusta más estar o trabajar en un sitio que sea más familiar, por así decirlo, en un sitio a lo mejor un poco más pequeño, tampoco muy, muy pequeño. Yo creo que al final como casi siempre
probablemente lo mejor está en el término medio. Pero que a mí, por ejemplo, estar en un sitio muy, muy grande, muy masivo, etc., a mí eso, pues yo prefiero trabajar en algo más familiar. Hay gente que a lo mejor le gusta más lo otro, sentirse más una pequeña parte de un todo, por así decirlo. Eso depende un poco de cómo te gusta la dinámica, cómo funcionas tú en el día a día. Probablemente es verdad que estar en un hospital muy grande te permite el acceso a unas tecnologías que no tienes en los sitios. Eso es cierto. También es verdad que, como he dicho, ahora en nuestra formación es verdad que parece que se compensa muy bien con el tema de las rotaciones. O sea que en ese sentido yo creo que tampoco es una gran desventaja si al final vas a un hospital más pequeño. Yo creo que no pierdes tanto en ese sentido. Yo más que el hospital, más que el tamaño del hospital, aparte de preguntar si hay consultas monográficas, qué punto en concreto te puedes formar, lo dijo antes Emma, es el ambiente del hospital. Tenéis que preguntar a los resis, incluso si conocéis a gente en el hospital que sea de otras especialidades, cómo se ve en el ambiente desde fuera, ¿vale? Sí. Porque es fundamental, porque vais a estar allí 4 años, allí aguantando a la gente. Y es verdad que puede ser un hospital maravilloso y ser el número top de quality en todos los rankings, pero que si hay mal rollo, eso al final te acaba pasando factura, porque si tienes que estar al lado de un adjunto que Sí. está así un poco desmotivado y tal, o que la gente está de mal rollo y por qué me has puesto a mí esto y por qué no, huir de eso, de verdad, aunque sea un hospital súper top y el sueño de vuestra vida, porque a lo mejor os puede complicar un poco la vida, innecesariamente. El tema de las Sí. guardias, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo están organizadas las guardias? A mí me importaría, ¿eh? Si fuera residente y entro a un hospital, ¿no? El número de guardias, cómo se trabaja en esa urgencia, ¿no? Cuánto de supervisión, las guardias de planta. ¿Cómo lo veis eso? ¿Cómo lo Sí, veis realmente. vosotros? Sí, hombre, lo de las guardias es verdad que sobre todo cuando estás en el proceso de elección es lo que más te preocupa probablemente, es cierto. Y es una de las cosas más importantes. Es verdad que al final, bueno, claro, yo puedo hablar por mi parte, pero hablando con otros compañeros, otros coRs, compañeros de la facultad que están en otros sitios, al final es verdad que el tema guardias, en general, en casi todos los sitios dicen que son malas y en casi todos los sitios se pasa mal, exceptuando algunos sitios muy concretos que dicen que son buenísimas u otros sitios que son muy horribles, pero como que todo tiende hacia la media. Al final más o menos es parecido. Esos mienten, Andrés. Los Eso, tíos los que dicen que Al son final guardias sí, buenas seguramente. mienten. Pero sobre todo, aparte de las guardias que también, pero que creo que ahí no hay tantas diferencias, yo sobre todo diría lo que ha dicho Cristina del ambiente. Y eso sí que es verdad que es súper, súper fundamental. Y yo, por ejemplo, también fue uno de los motivos, base por ejemplo, por los que me quedé, pero que al final es súper importante porque, como ha dicho, vas a estar 4 años yendo a trabajar ahí todos los días. Nadie quiere ir a un sitio donde haya mal rollo, porque al final el trabajo es que no se vuelve insufrible, insoportable. Así que al final hay que estar donde vaya a estar a gusto. Os dejan, os lanzo otra pregunta, no sé si os dejan, por ejemplo, si en vuestro plan formativo, que es una pregunta que a mí se me ocurre también importante, si podéis rotar fuera, si podéis rotar, buscar alguna rotación internacional, si os apetece hacerla o no, si os obligan a hacerla alguna rotación internacional o aunque tú no quieras, es decir, este tipo de cosas que para mí, por ejemplo, me preocuparían tanto para bien como para mal, es decir, tanto como para poder hacerlas si me apetece, como para a lo mejor poder decir no hace falta si no quiero. Eso, y luego también la asistencia, antes lo decía Cristina también, asistencia, por ejemplo, a congresos, si podéis ir, a cuáles soléis ir, todo eso. Sí, bueno, pues lo primero que preguntas, ¿no? El tema de rotación internacional, obligación como tal, lo desconozco si es obligatoria, pero bueno, por lo menos en mi entorno, mis residentes mayores y la gente cercana sí que tienen posibilidad y además la suelen tomar todos, ¿no? Que se suele realizar en el 4.º año de residencia y generalmente internacional, ¿no? Pues de cara, sobre todo la gente lo que suele tender a elegir es, pues igual a profundizar en algún tema concreto de la endocrinología, en algún hospital de referencia que te apetezca, pues formarte, por ejemplo, más en hipófisis. Pues, por ejemplo, mi R4 ahora se encuentra de formación en Nápoles porque es centro de referencia de hipófisis en Italia y le apetecía ahondar y profundizar en ese tema y está de rotación ahí. Entonces tenemos la posibilidad, se va 2 o 3 meses de R4 y la verdad que la mayoría de gente la aprovecha porque yo creo que es una opción que tanto como de manera profesional como personal te enriquece, te da opción a ver cómo trabajan en otros países, incluso para dar un empujón a un idioma extranjero, ¿no? También, que luego de cara al futuro es muy importante. Entonces, sí, tenemos posibilidad, la gente lo suele elegir. Y en lo que dices acerca de los congresos, pues la verdad que, como habéis dicho antes, tenemos una gran suerte en la de multitud de cursos y congresos que a lo largo del año nos encontramos, ¿no? En la especialidad endocrino. Entonces, en mi servicio en concreto también tenemos bastante disponibilidad, igual no tanto de R1, pero ya a partir de R2 en adelante, de poder acudir pues tanto a la SEN como a la SEF, como congresos más pequeños a nivel regional que también solemos tener, por ejemplo en Navarra,
en conjunción con La Rioja o con Aragón, que tenemos algún que otro congreso, pues para además formarse, un poco de plan social de cara a conocer a compañeros y resto de residentes de comunidades aledañas. Entonces, la verdad que es una gran oportunidad, lo que digo, ¿no? Como personal, como profesionalmente, y de cara a conocer al resto de compañeros, muy buena y con mucha posibilidad, sí. Sí, sí, efectivamente, o sea, por ejemplo, a nivel de rotaciones, nosotros sí que tenemos 2 rotaciones que se puedan considerar obligatorias, que una es de pediatría y la otra de hipófisis, aunque es cierto que sí que te permiten elegir el sitio donde quieres hacerla. Y luego tenemos una tercera, que esa sí que es voluntaria y que nos da la opción de hacerla a nivel internacional. Es decir, puedes quedarte en España si quieres hacerla, que de hecho, por ejemplo, mi resi mayor la acaba de terminar, o los anteriores se quedaron aquí en España, pero puedes hacerla fuera. Yo en este año, por ejemplo, me voy a ir a Inglaterra. Se suelen hacer entre R3 y R4, eso es cierto, las rotaciones externas, pero que en general tenemos bastante facilidad. Y con respecto a los cursos y la formación, yo sí que veo una diferencia fundamental con respecto al resto de especialidades, por hablando con mis amigos o el resto de colegas. Hay sitios o hay especialidades donde parece que en cierto modo se tienen que pelear un poco por ir a los congresos, por ir a cursos, para que les den facilidades. Aquí nosotros tenemos una suerte, vamos, una suerte inmensa, porque no solamente es que nos lo permitan, sino que lo fomentan, tanto para ir a los congresos nacionales de la SEN, de nutrición, de diabetes, como para ir a asistir a cursos, a webinars. De hecho, por ejemplo, de R3, que es donde estoy yo ahora, hay 3 cursos obligatorios, que son uno de nutrición, otro de diabetes y otro de endocrinología, donde nos juntan a todos los R3 de España en un hotel y damos ahí los cursos y la verdad que están súper bien. Y eso desde la SEN se fomenta muchísimo la formación hacia los residentes. O sea que yo creo que hay una diferencia enorme con el resto con muchas especialidades. Y eso es algo para estar muy contentos. Dentro de los... iba a comentar que dentro de los cursos de dentro de los cursos de residentes hay como cursos súper clásicos que unen mucho y conoces a todos tus QR. Sí. Uno es la actualización de endocrinología, que se repasa toda la endocrinología y además hace un concurso de casos clínicos y la verdad que eso une mucho. O sea, yo con mis QRs me llevo súper bien y es una forma de hacer piña. Luego hay otro curso que es el curso de nutrición clínica, que es otro súper clásico dentro de la SEN, que todos hemos pasado por ahí. Ahora, este es el segundo año, se ha instaurado un curso de obesidad para residentes dentro del área de obesidad y también se está poniendo en marcha la primera edición del curso de patología neuroendocrina para residentes. Y esos son de obligado asistencia y se fomenta desde los servicios que vayamos, no solamente por el conocimiento teórico, sino por todos los links y conexiones que haces con tus QR. Y luego la Sociedad Española de Diabetes también organiza otro curso clásico, que es el dedicado a la diabetes para los residentes. O sea que esos cursos unen muchísimo y es una forma de hacer pandilla y de crear nuevas sinergias luego en el futuro. En otras especialidades no conozco yo ninguna que tengan esos cursos y que de forma tan institucionalizada como la nuestra. Bueno, os diré que yo los hice. Y os Es que, pero lleva muchísimos años. O sea, bueno, nosotros somos jóvenes. Pero es que hoy es el día que yo con mis Los colegas... endosaurios también los han hecho. Sí, yo con mis QRs me encuentro en los congresos y no sabes tú qué alegría, eso es una gozada. Yo quería preguntar 2 cosillas, estamos ya en hora prácticamente, entonces simplemente 2 cosas para cerrar. Una de los residentes, que es ¿dónde os veis dentro de 5 años, por ejemplo? Es una pregunta difícil, lo siento mucho, pero me gustaría hacerla para saber cómo veis vuestra vida dentro de 5 años, cuando hayáis terminado. Pues sí, pues hombre, la verdad que es complicada porque depende un poco, no lo sé exactamente, en realidad, un poco como han dicho antes, por lo que, yo esto tampoco lo sé directamente, pero por lo que se comenta, es verdad que en el paro a nivel de endocrinología, una vez que termina la residencia, es bastante bajo. Entonces, me imagino, sí, evidentemente trabajando como endocrinólogo, probablemente no aquí a lo mejor, sino en cualquier sitio, eso es lo que me planteo muchas veces, que puede ser en cualquier lugar, pero me imagino no sé, ya no sé si tanto, dependiendo, imagino, de dónde te toque, trabajando un poco como un endocrinólogo general, de una consulta general, viendo de todo, o a lo mejor te ofrecen un contrato en algún sitio donde es más específico, que tienes que a lo mejor dar más soporte en nutrición o más soporte en tecnología de diabetes, eso ya no lo sé, pero es difícil de saber. ¿Y tú, John, cómo te ves? Pues yo ando parecido, la verdad que no sabría cómo contestarte. Lo primero, el dónde, pues es buena pregunta y no sé qué decirte. Yo, por ejemplo, soy de Pamplona y estoy haciendo la especialidad en Pamplona.
con lo cual, pues bueno, si mi situación personal no cambia y me sigue apeteciendo quedarme en Pamplona, me gustaría estar por la zona, ¿no? Entonces, bueno, luego dependerá un poco en el momento en el que acabas, ¿no? A ver qué disponibilidad de contratación hay por la zona de Navarra, País Vasco, La Rioja, y en función de si hay o no, pues a lo mejor sí que me apetece quedarme por aquí. ¿Y haciendo qué? Pues también muy buena pregunta. A mí todavía, pues como no he llegado ni al Ecuador de la especialidad, no sé si todavía me he definido mucho en gustarme un área específica, especializarme en algo concreto. Si me preguntases ahora mismo, pues quizá te diría que me gustaría todavía tocar todos los campos, ¿no? Un endocrino general, seguir viendo patología de diabetes, seguir viendo un poco de todo, seguir teniendo relación con la nutrición y luego ya en unos años más venideros, ¿no? Pues el especializarme en algo concreto quizás y creo que es lo que más me interesa. Pero la verdad que ahora mismo, si me dices cómo me veo, pues tampoco lo pienso, ¿eh? De momento disfruto un poco del momento. Tú, cerca de Osasuna, cerca de Osasuna. Eso sí, eso seguro. Y ya estamos fuera de tiempo, pero la última pregunta para cerrar es, yo me gustaría saber también si lo volveríais a elegir, ¿de acuerdo? Sí, sí. Respuesta corta, sí. Sí, sí, tal cual. Sin duda. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Tú, Pedro? Yo también lo elegiría sin duda, ¿eh? Me parece sí. que acerté cuando lo elegí. O sea Además que, es que la idea se refuerza. Conforme pasan los años, se refuerza la idea. O sea que... yo creo que antes lo decía Andrés, yo creo, y John también, a mí, fijaos, si yo hace mucho más tiempo que la hice la residencia, pero a mí me sorprendió gratamente. Y luego lo que más me llama la atención es que a mí me parece que cada día me sorprende más gratamente. Es decir, que cada día me sorprendo más, o sea, me llama más la atención, veo que hay más cosas que no me sé y eso me resulta lo que decía antes en mano, o sea, Sí, lo de sí. ver que no te sabes tantas Aburrir no te cosas aburres. es tan No, no agradable vas a esa parar de sensación de estudiar toda la sorpresa. vida. Es que tengo tantas cosas para aprender todavía que no voy a llegar jamás. Eso es muy agradable. En una profesión, no quiere decir que sea en esta sola, ¿no? Pero que en cualquier profesión donde tienes la posibilidad de seguir aprendiendo continuamente toda tu carrera profesional, eso es algo que no tiene precio. Es una maravilla. Y endocrino tiene muchas posibilidades. Yo creo que se ha quedado sin decir una cosa, me parece, que es, hemos comentado un montón de comités y de patología multidisciplinar. Trastornos de la conducta alimentaria se ha comentado, la otra es trans, la atención a las personas trans. Ahí endocrino tiene un papel que es fundamental porque es coordinador del proceso y es también una patología que es de endocrino y tiene, vamos, no hace falta decir el recorrido que eso tiene ahora mismo, ¿de acuerdo? Para darse cuenta, que también es muy importante. La parte de nutrición, metabolismo, la parte de enfermedad metabólica hepática. Eso es un campo de trabajo para el futuro infinito. O sea, eso da trabajo muchísimo más del que los endocrinos podemos coger. Tenemos ahí de trabajo y es muy sencillo. O sea, y ahora mismo, por lo que han dicho los resis, es decir, que el paro en endocrinos es cero. Es decir, pero bueno, ahora mismo hay una demanda de cualquier persona sanitaria, ¿no? Pero en el caso de endocrino no hay ningún problema. Bueno, yo creo que lo hemos hecho muy bien de tiempo y a mí no me gustaría tampoco alargarlo más, porque si hemos dicho una hora, pues, bueno, aunque habíamos puesto 4, ¿no, Cristina? Sí, nos habíamos confundido en la imagen y habíamos puesto de 16 a 20 horas. De todas maneras, yo, por Seríamos ejemplo, tengo capaces, ¿eh? si tenéis alguna duda, bueno, el vídeo va a quedar colgado, colgado en YouTube. Lo pondremos también en las redes de nuestra sociedad de SEM, ¿vale? Sociedad SEM en Twitter. Pero aparte de eso, yo tengo mis redes sociales, las tengo abiertas. Me buscáis Cristina Tejera y me encontráis tanto en el Twitter como en el Instagram. Y si queréis venirnos a hacer una visita a Ferrol, también, que nosotros estamos acreditados para la docencia. Yo igual, también es muy fácil. Yo creo que de todos los que estamos aquí es muy fácil encontrarnos en redes, o sea que no tenéis ningún problema para cualquier duda que tengáis. Y yo animaros a preguntar y si os gusta endocrino, animaros a cogerla independientemente del hospital, que es otro mensaje que a mí me parece que es muy importante que se ha dicho. Es decir, olvidaros, coger el hospital que creáis que os viene mejor, por dónde vivís, por lo que os apetece, por el ambiente que habéis visto, pero la formación está garantizada porque hay una comisión de la especialidad que solo acredita centros que pueden formar endocrinos correctamente. Si en algo que se considera que es fundamental dentro de la sociedad, ese hospital no puede garantizar la formación, lo que te garantiza es una rotación externa para conseguirlo. Es decir, que un hospital tendrá mejor formación en una cosa, otro la tendrá mejor en otra, pero al final todos los residentes de España salen con una formación perfecta en endocrino. Perfecta para ser un endocrino general y poder defenderse en todo. En endocrino
endocrino, en nutrición, en diabetes, en tiroides, en hipófisis, en todo, sin ser, evidentemente, súper especialista. Si luego haces la residencia en un hospital en el que son súper especialistas en un tema, pues oye, estás sabiendo muchísimo de eso, pero tienes que saber también de todo lo demás. No podemos elegir ser de residentes, no, yo soy Tiroidólogo. tiroidólogo. Pues no, lo siento mucho, pero a lo mejor cuando termines yo te contrato como nutriólogo y entonces tienes que saber también de nutrición, no te queda otra. Entonces, la formación está muy bien garantizada, yo creo. Así que nada, yo creo que lo despedimos, daros las gracias por haberos unido como ponentes, digamos, y a todas las personas que han participado en el chat también, pues daros las gracias por haberos unido y por vuestro tiempo. Así que nada, que tengáis muchísima suerte a elegir y que podáis elegir endocrino, que es lo que deseamos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós.